Hello kids, how are you today? How's it going? I'm so happy to be with you in a new class. And today we are going to learn, to make a review about the most common verb in English. Yes, I decided to make a review about this topic because it's important that you can know, you can understand, you can learn a lot of verbs. Muy importante que ustedes puedan aprender muchos verbos. Why? ¿Por qué? Because when you know a lot of verbs, you can make a lot of sentences and you can improve your English during the speaking time. For this reason, we are going to learn about the most common verbs in English. The most common verbs in English. Okay, let's start with the class. Okay, good. Vamos a aprender los verbos más importantes. Son los más usados en el inglés. Así que vamos. El verbo to be, yes, que ya lo aprendimos. Hemos aprendido dos de estos, que es el be, que es el ser o estar. Se usa en diferentes contextos y uno tiene que darse cuenta mientras va leyendo. Have, el verbo tener. Muy bien. Say, you can see. Say, decir. Get, obtener. I'm sorry. Get, obtener. Make, hacer. Good, make, hacer. Tenemos otro verbo que es do, ¿verdad? Ese también significa hacer. Los dos significan lo mismo, pero se usan en diferentes contextos. Por eso lo explicaré más adelante en otro video. Mientras tanto, tengamos en cuenta que los dos significan lo mismo, ¿ya? Go, ir, go, ir. Now, saber, now, saber. Take, tomar, take, tomar. Pero no en el ámbito de tomar, ese es drink. Este es tomar en el ámbito, yo tomo mi libro y me pongo a estudiar. Yo tomo mi libro y me pongo a estudiar. O tomo una siesta, puedo decir tomo mi mochila para ver qué es lo que me hace falta para el siguiente día de clase, for example. Okay, the next verb is see, ver. Come, venir. Think, pensar. Want, querer. Give, dar. Use, usar. Find, encontrar. Ask, preguntar. Work, trabajar. Life, vivir. Love, amar. Like, gustar. Y vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Cómo uso estos verbos cuando quiero hacer oraciones? Muy fácil, chicos. Miren, I work. Yo trabajo. You work. Tú trabajas. He works. Aquí viene la diferencia, que cuando hablamos en he, she, it, que es la tercera persona del singular, va con S al final. Es decir, él trabaja. Si yo no le pongo la S, no estaría bien, chicos, gramaticalmente. Así que no se olviden, por favor, que la S va al final, cuando se habla en la tercera persona del singular, ¿ok? Así que please don't forget that because it's so important. So important to learn about that, ¿ok? Good. Así que please remember that. Okay, I love. Yo amo. You love. Tú amas. He loves. Él ama. She loves. Ella ama. It loves. Esto ama. We love. Nosotros amamos. They love.
Ellos aman. Good. ¿Se dan cuenta? Así mismo sucede con estos verbos. Cuando se habla en simple present tense, se habla en el tiempo presente simple, estos verbos gramaticalmente, cuando se habla de manera positiva, o sea, ella ama, ella le gusta, en la tercera persona, es decir, en he, she, it, va la S al final. Always, 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 siempre. Otra cosa cambia es cuando ya es negativo, que eso lo veremos más adelante, pero mientras tanto nos quedamos con estos verbos. Me vi la necesidad de explicarlo nuevamente porque me pude dar cuenta por la primera evaluación que tuvimos que muchos fallaban en esto, así que es importante tenerlo en cuenta. Ajá, I take, you take, he takes, she takes, it takes, we take, they take. Yo tomo, tú tomas, él toma, ella toma, esto toma, nosotros tomamos, ellos toman. Y como les dije, no es tomar de tomar una bebida, no. Es tomar digamos en este caso, take a shower, tomar un baño, take a nap, tomar una siesta, take a book, tomar un libro. En ese sentido va referida. Homework. Muy bien, homework es take notes about the class in your notebook. Tomar notas de todo ahorita lo que acabamos de ver en su cuaderno. Eso va a representar su primera nota. Y también es conjugate all the verbs in the simple present tense in your notebook, ¿ok? In present simple. Es decir, que van a conjugar todos los verbos que hemos visto. Así como ustedes vieron que yo lo conjugué, así van a conjugarlo con todos los verbos que hemos visto. Que son aproximadamente, si no me equivoco, unos 20. Y van a conjugarlo simplemente, solamente en manera positiva, no en negativa. Por el momento. Quiero que esto quede bien claro. Recuerden que en la tercera persona, he, she, it, todas van con ese al final. Así que, that's all for the class, mothers students. See you the next class and have a beautiful day. Goodbye, mothers students.